Buenas, en el aire nuevamente a su espacio Cerrando la Noche, que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón 67 de Aster. Y como todas las noches, en compañía de Giovanni Almonte y de Rómulo Vallejo. Buenas noches. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Rómulo. Están buenas la noche, ¿verdad? Sí, sí. Y buenas noches a los amigos televidentes, cerrando la noche, que siempre pues nos hacen el favor mutuo de estar en contacto todas las noches a partir de las 10 aquí en Carivisión. Así es. Señor, y a propósito de la muerte del regidor de Vallaguana, Renato de Jesús Castillo Hernández, se da la información de que la Procuraduría, a través de su unidad especial en persecución de la corrupción, ha intervenido esta alcaldía. Esto ocurre lamentablemente después que ha sido asesinado este regidor. Uno lo que lamenta, posiblemente el hecho de que hubiesen accionado antes no iba a impedir la muerte del regidor, pero lo lamentable es que se le esté prestando la debida atención y la seriedad que amerita la denuncia que había presentado Oxiso en relación a la sustracción de unos 15 millones de pesos en un ayuntamentico pequeño, claro, porque Vallaguana, imagínate, y que no se le haya prestado la debida atención a este asunto. Pero finalmente ya la directora de este departamento, Laura Guerrero, se dignó y hizo una intervención ante esta alcaldía. Vamos a esperar ver qué pasa con los resultados de las investigaciones que se supone a partir de esta acción va a iniciar la Procuraduría General de la República. Así es, Junior. Lo lamentable de este caso y de otros casos que se están suscitando en los ayuntamientos del país es que las autoridades llamadas a fiscalizar, Cámara de Cuentas en este caso, se están haciendo mucha demora en la intervención, y sobre todo el Ministerio Público, ante las denuncias que se están presentando, pues parece no tener la suficiente diligencia ante estos casos. Es importante que se tomen medidas dentro de las autoridades para, como dijo Liselot Marte de Barrios, presidenta de la Cámara de Cuentas, que con el dinero que se ha despilfarrado en algunos municipios e instituciones se hubiese construido un segundo país. Son penosas estas declaraciones, puesto que ella es responsable de auditar las cuentas de esos ayuntamientos y de esas instituciones. Mira, la verdad que el tupé, la frescura de este señor Nelson Osvaldo Sosa, alcalde del municipio de Vallaguana, la verdad que ir el día que mataron a Jesús Castillo, ir al velatorio y decir y exigir públicamente ante los medios de comunicación que investiguen hasta las últimas consecuencias y que busquen a los culpables de la muerte de este regidor, yo creo que dista mucho de la personalidad de este individuo, ya que hemos visto en los medios de comunicación cuando es trasladado al juzgado, con las imágenes que hemos visto, con la serenidad y con la calma que esta persona se desplaza. La verdad que esto es indicio de que es un individuo sangre fría, un individuo que habría que investigarlo si sería capaz de cometer este crimen. Ya hay pruebas, ya tiene 3 meses de coerción, y lo que tememos todos los ciudadanos dominicanos, es que caigamos en algo parecido porque simplemente le caigamos mal a alguien, o porque no le gustemos, o porque en un trabajo le afectemos su crecimiento, y que esto se convierta en una práctica donde cualquier obstáculo que haya o que tenga una gente en el medio, vamos a quitarlo pagándole a alguien 400,000 o 500,000 pesos. Sin embargo, yo te hago un llamado para que tengas pendiente que el ciudadano Nelson Sosa, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente. Por lo tanto, más allá de las evidencias, porque para darle categoría de prueba tiene ya que valorarla un juez
y que diga que razonablemente todos los indicios que se han acumulado vinculan a este señor con el hecho que se le imputa. Solo eso. Esto no es una defensa a él, sino establecer lo que jurídicamente establece la ley para uno no incurrir también en errores que a veces la emoción y la indignación lleva a uno a cometer, Giovanni. Por otro lado, el jefe de policía, Manuel Castro Castillo, se quejaba del sistema judicial porque entiende él que los delincuentes que la policía somete ante estas jurisdicciones pues salen de la cárcel con mucha facilidad, y ha establecido que en lo que va de año más de 20.000 ciudadanos han sido sometidos a los tribunales acusados de hechos punibles, y en esas mismas declaraciones establece que a pesar de eso la criminalidad en la República Dominicana y la delincuencia se ha reducido en un 52%. Me río, Junior. Yo no sé si uno reírse o llorar, porque al margen de que valoremos o no la cifra de la reducción de la delincuencia, a mí el dato más importante es el de 20.000 ciudadanos dominicanos que en apenas 6 meses han sido sometidos ante las autoridades judiciales. Y liberado los 2 días. Yo, lo de liberado, porque hay que ver también, porque es que muchas veces preparamos expedientes para que se caigan. Y otras veces acusamos a ciudadanos de hechos y no somos capaces, ni policía, ni Ministerio Público, de sustentarlo ante un tribunal. No somos capaces de eso. Pero sí lo que te dice que andamos muy mal y que este país tiene que revisarse es esa cantidad que en solo 6 meses han sido sometidos. 20.000. O sea, y si a esa cifra yo me voy más lejos, si tú entiendes que 20.000 en 6 meses, estamos hablando de 40.000 en un año. Ahora, si esa cifra te indica que las personas que delinquen o que contravienen la ley únicamente son procesadas o llevadas a un sometimiento ante un juez, un 36%, estamos hablando entonces que aproximadamente 164.000 a 200.000 dominicanos tienen actividades delictivas o reñidas con la ley, en función de la proyección de estas estadísticas, lo que nos está indicando aproximadamente un 1,6%, un 2% de la población dominicana. Y si nos vamos de la población adulta, estaríamos hablando de aproximadamente un 4, un 6 o un 7% de la población adulta está enfrentando actividades delictivas. Pero con el agravante de que la mayoría de los sometidos a la justicia, de los acusados por la Policía Nacional, son jóvenes. Así es. Eso es lo preocupante. Así es. Son jóvenes que en vez de estar vinculados a actividades productivas, de recreación, de bienestar, la falta de oportunidades no les deja otro camino que incurrir en estos ilícitos que no solo afectan a terceros, sino también a ellos mismos, porque en definitiva terminan siendo víctimas de las propias actividades ilícitas que realizan. Tú sabes otra cosa que está preocupando a algunos dirigentes del PLD, del Partido de la Revolución Dominicana, es la proclamación de independencia que hizo en el día de ayer el presidente del Partido Reformista, el ingeniero Quique Antúnez. ¿Por qué está sucia la delincuencia con algunos senadores y algunos diputados del PLD están queriendo decir o minimizando esta proclamación de independencia y están diciendo a viva voz que se vayan solos y que prueben su suerte. Y la verdad que hoy hizo un análisis un periodista, que el periódico El Nacional, el periodista Aristides Reyes, de la importancia de los votos reformistas para los triunfos del Partido de la Revolución Dominicana. Y la verdad que esto lo que pasó en esta semana con relación al Partido Reformista va a dar de qué hablar, va a dar mucho de qué hablar, porque es un tema que va a trascender y es un tema que van a tocar no solo PLDistas, no, también reformistas y PRDistas. Yo te confieso que lo que no entendí es cómo pasamos del tema de delincuencia al Partido Reformista. Seguramente ¿Qué pasó, Joan? Seguramente no hubo cambio, me dijo que me enfocaba un cambio.
No, un lapso. Me parece que el tema de Yo simplemente- la acusación de Humberto Salazar se conectó mentalmente y ahí hubo un lapso. No tiene nada que ver el Partido Reformista con la delincuencia. Vamos a la pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Vuelta con Cerrando la Noche. Recordarle a la audiencia que pueden también ponerse en contacto con este programa a través de nuestra página web www.carivision.com.do. Esta noche vamos a tener una interesante conversación relacionada con los aspectos de la situación del movimiento sindical de los obreros en la República Dominicana, y en una segunda parte hablar sobre todo el tema que ha estado copando los principales titulares del noticiario, no solamente prensa escrita, televisiva y de los periódicos en red. Y para analizar estos temas contamos con la compañía de Rafael Abreu. Si lo dejamos así nadie sabe quién es posiblemente, pero Pepe Abreu. Sí. Así todo el mundo sabe de quién se trata. Poner el apodo. Así es, así es. Bienvenido, Pepe. Y bueno, encantado de estar con ustedes. Veo que son un buen grupo, ustedes, ¿verdad?, en la comunicación, y nos alegra que nos den la oportunidad de expresarnos en un momento que, como se ha dicho, ¿verdad?, es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el movimiento sindical, porque estamos hablando de que se ha puesto en discusión el Código Laboral, no por una petición de los sindicatos, como es costumbre y tradición, ¿verdad?, que los sindicatos son los que motivan la discusión de este tipo de leyes, sino básicamente por una presión y petición que parte del empresariado. Pepe, antes de entrarnos al tema, digamos, de fondo relativo a la modificación del código, quisiéramos socializar con la audiencia cuál es la situación actual del movimiento sindical en la República Dominicana, porque posiblemente con una visión equivocada, a lo mejor yo pienso que está atravesando un momento difícil desde el punto de vista de su organización. Pienso que a veces se subestima bastante el movimiento sindical, y quizá eso se hace por desconocimiento, falta de difusión del movimiento sindical de lo que hace y de la propia situación en que se encuentra. Por ejemplo, en este momento en el país existen 3 centrales sindicales, que son la CAS, la CNTD, la CENU, 3 organizaciones sindicales. Estas 3 organizaciones tienen entonces a su vez lo que se denomina la mesa sindical, que es una coordinación de las centrales en el que todos los temas relativos a los trabajadores, en el nivel que sea, se ven colectivamente, ¿verdad?, en esa mesa sindical. Claro, hay que entender esto. En la República Dominicana, la libertad sindical es una de las patas de la democracia que no ha podido ser plenamente ejercida. Tú puedes decir, ¿verdad?, aquí se superó la etapa aquella en que estaba prohibido, por ejemplo, la acuerdo de la ley C-70-71, que prohibía la actividad de comunistas, ¿verdad?, en ese tiempo, prohibía los partidos comunistas. Las izquierdas, por ejemplo, eran constantemente perseguidas, reprimidas, encarceladas y demás. Ya hoy, por ejemplo, en la República Dominicana, existe una libertad política en el que los partidos de izquierda se manifiestan, establecen lo que son, van a elecciones, no van, pero se expresan, no hay persecución. Los medios, antes aquí se cerraban emisoras, se llevaban los cristales de las emisoras, le prohibían a gente hablar con nombre específico. Fulano de tal no puede hablar por televisión, ¿entiendes?, por ejemplo, o por radio. Eso era así. Todo eso fue superado. Aquí hay libertad política, libertad de expresión, abiertamente. Ahora, cuando se trata de ejercer libremente, por ejemplo, la sindicalización, ahí es distinto. Ahí la represión, por ejemplo, en muchos sectores
del empresariado dominicano no ha dejado de permanecer y de ser una constante. En el año pasado, el año 2013, en el análisis que nosotros hicimos de despidos hechos por causas sindicales, nosotros establecimos que alrededor de 700 trabajadores fueron despedidos en empresas distintas de las 3 centrales sindicales por intento, por ejemplo, de ejercer el derecho a formar una asociación sindical. Y usted pregunta, Junior, Giovanni y Rómulo, ustedes se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué esa actitud si en cambio los empresarios están asociados en todos sus niveles? Es decir, una pequeña empresa se asocia con sus iguales, una mediana empresa con sus iguales, una empresa comercial con sus iguales, minera con sus iguales, cúpulas empresariales como el CONECO, Padón, Asociación de Industria, sin trabas absolutamente de nadie. Entonces, ¿a quién que se le pone trabas? Se le pone trabas precisamente al trabajador, y por eso el movimiento sindical en la República Dominicana no es todo lo fuerte que debe ser, porque tiene trabas, tiene inconvenientes, y eso ha provocado que precisamente las centrales sindicales tengamos que hacer constantemente y armar, ¿verdad?, programas dirigidos a tratar de propiciar que en la República Dominicana las libertades sindicales sean plenas. Pero eso es un caso delicado con el que nadie se compromete, eso hay que decirlo. Aquí, por ejemplo, tú no vas a escuchar a un candidato presidencial, etcétera, etcétera, diciendo en una campaña que cuando él llegue al poder habrá plena libertad sindical. Te puede decir que va a combatir la pobreza, que va a fomentar la educación, va a fomentar la salud, etcétera, etcétera, pero Eso no va a ser parte de que su será un discurso. demócrata, pero nunca va a asumir el tema sindical. ¿Pero por porque qué, Pepe? sabe muy bien que aquí, pese a que hay una ley de partido que permite que, por ejemplo, a los partidos se le asista a los partidos, ¿verdad?, con fondos públicos, con fondos que todos aportamos, pero a la hora de la verdad, nunca esos fondos dan para las respectivas campañas. Siempre hay que acudir a otros fondos. ¿Y cuáles son esos fondos? Son los fondos básicamente del sector empresarial, que hace lobby. Y tú te encuentras a los empresarios, por ejemplo, que están participando en un lado, en otro, en aquel, están aquí, están allá. A veces no se pronuncian, no se comprometen con nadie, mientras que cualquiera de nosotros asume un compromiso, por ejemplo, con un partido, cualquiera de nosotros, de lo que está aquí, lo asume en un momento dado. Por lo general el empresario nunca te establece que está comprometido públicamente en una campaña con un partido u otro, salvo raras excepciones, ¿tú ves? Como un Peinado, que fue empresario, fue en elecciones, ha habido otros, pero la mayoría de ellos no te establece públicamente compromiso con nadie. Ahora, tiene vínculo con todo y trata de tener control de todo. Y trata de que cuando se llegue a poder determinado partido, tener la posibilidad de manejar sus intereses y que se les responda, ¿verdad?, en base a los aportes que han podido hacer. Don Pepe, los países de, por ejemplo, América Latina, que muestran una amplia tasa de sindicalización y una amplia tasa de participación del movimiento sindical, se encuentran dentro de los países que tienen mayor nivel de crecimiento, mejor nivel de salario, menor nivel de desempleo. ¿A qué usted atañe este factor? Fíjate lo interesante que es esto, Rómulo, porque ciertamente cuando tú analizas el Brasil, sí, y su alta tasa de sindicalización, el Uruguay, ¿verdad?, para poner dos países que un pequeño y uno grande, ¿verdad?, ambos se distinguen por tener una alta tasa de sindicalización y precisamente tener un buen nivel de negociación colectiva y un estado de mucha superación inclusive de lo que es la pobreza empresarial. Se trata, pensamos nosotros, de gobernantes que han tenido la visión de entender que incorporando al trabajador, no solo al tema de la producción, a que produzca, y cree riqueza para otros, sino incorporándolo también y haciéndolo sujeto de derecho, un país determinado, un área de la producción determinada, se puede desarrollar más. Ha habido y se ha propiciado desde Estado una política de Estado con ese fin. Aquí no hemos tenido eso. Aquí los gobernantes que hemos tenido, no importa la simpatía que podamos tener política,
nunca han tenido como un aliado fundamental, por ejemplo, y decir, vamos a propiciar el crecimiento del trabajador, vamos a propiciar el crecimiento orgánico del trabajador, su participación en los beneficios, la riqueza que produce. Nunca ha habido eso. Es más, se aprecia y se cree, por ejemplo, que la pobreza solo atañe al marginado, ¿tú ves? A la persona marginal, a que carece de todo, a esa pobreza crítica, y no se entiende que también un trabajador con el tipo de salario que recibe en República Dominicana está también en el círculo de la pobreza. Y lo peor de todo es que pasa una generación completa de trabajadores y demás y no logra romper ese círculo de la pobreza, muchas veces por sus bajos ingresos. Entonces, el trabajador aquí se trata, y muchas veces se entiende que es un privilegiado, porque tiene un empleo, ya un privilegiado. Entonces, los gobernantes han sido tímidos frente a eso. Aquí se puede decir que hubo solo una persona que intentó hacer algo en esos niveles, en un momento difícil y de poco desarrollo del país. Hay que decir que el profesor Bosch, cuando estuvo en el poder, fue muy efímero su tiempo en el poder. Intentó que el trabajador participara de los beneficios de las empresas. La ley de bonificación se votó precisamente cuando él fue presidente de la República en los 7 meses. Intentó que participara en los beneficios que creaba la industria azucarera. Y precisamente esto motivó el que, entre otras cosas, ¿verdad?, pudo cometer también errores, ¿verdad? Pero esto motivó, entre otras cosas, su salida rápida del poder en tiempos que no eran estos, por supuesto. Pero pusiste, igual que Rómulo, 2 ejemplos de 2 países, por ejemplo Brasil, que han estado gobernando los últimos 12 años en Brasil. ¿Quién ha estado gobernando? Ponemos Uruguay, Brasil. La última experiencia. Han estado gobernando personas que han vivido en estados vinculados con el movimiento sindical y que han entendido con compromiso y con compromiso social. En algunos casos o en todos los casos han sufrido cárceles y han mantenido un compromiso que el hecho de ascender al poder no los ha cambiado. Posiblemente la República Dominicana no ha tenido esa suerte, que personas que históricamente se habían vendido como intelectuales del movimiento social y sindical, en su ejercicio de poder, precisamente han hecho todo lo contrario. Así es, así es. Quiero una pregunta, pero antes de pasar al otro tema importante, que tiene que ver con la percepción. La percepción. ¿Entienden ustedes que son bien valorados como legítimos y auténticos representantes de los trabajadores de la República Dominicana? Eso ha crecido para positivo, y ha crecido para positivo, quizás por las últimas discusiones salariales, por el mismo tema que vamos a tratar más a fondo, pero el caso es que en la encuesta Gallup última, señores, el movimiento sindical, ustedes creo que pudieron ver esa encuesta, aparece con un 75% de aceptación como defensores de los intereses los intereses generales de la gente que representa. Eso cambió positivamente porque antes el movimiento sindical o no salía, tuvo una etapa que no salía en las encuestas, o que cuando salía junto con la policía, el Congreso, cosas así por el estilo. Sin embargo, hubo un cambio, y creo que se ha debido precisamente a la última actitud que las 3 centrales, ¿verdad?, han ido tomando en el último tiempo. Ustedes ven actuando juntas las centrales, sí. La ven que entre ellas no hay disputa, inclusive pública, confrontaciones, demás, sino que en la mayoría de cosas se actúa de manera conjunta y también eso contribuye. Muy bien. Yo creo que, no sé si vamos con el tema central, que tiene que ver con el asunto de modificación del Código Laboral vigente, actual. Y en el día de ayer el Banco Central dio unas cifras, yo diría que sorprendentes, que habla de un desempleo y de economía informal, incluso la misma campaña que tiene el CONET sobre los empleos informales que hay y todo este proceso de modificación del código. ¿Qué piensan ustedes o qué opinan ustedes sobre la informalidad en el país y que el Estado ayude a estos pequeños microempresarios o empresarios individuales, unipersonales que tienen empresas
y que la mantienen familiarmente, pero que eso es un núcleo familiar que ayuda a que la familia pues se desarrolle. Y yo creo que la única debilidad de una empresa unifamiliar o personal es tal vez un seguro de salud. ¿En qué pueden beneficiar ustedes a esta clase independiente de la sociedad dominicana? Giovanni, es importante decir que las cifras del Banco Central, como tú dices, desmienten la campaña empresarial en el sentido del tema de la informalidad, porque el Banco Central, sus técnicos, en la investigación que hicieron, descubrieron una cosa, es que mucha gente prefiere un trabajo informal a uno formal, y se trata de que muchas veces en la formalidad la gente permanece estancada, por ejemplo, con un salario bajo, muchos años. Te encuentras con gente a veces que tienen una carrera en una empresa de 25 años, 27 años, cuando tú le preguntas, ¿cuál es tu salario? Menos de 15 mil pesos, por lo general. Entonces, esas personas que permanecen así tan largo tiempo, algunos que se dan cuenta de eso y tienen otra visión, un mayor alcance, dicen, bueno, yo no voy a tener esa vida tan prolongada, laboral, en una informalidad que me va a mantener estancado por tanto tiempo. Ven esos ejemplos malos, entonces se dedican a buscar otro modo de vida, otro modo de crecer. Tú has dicho algo que es interesante, porque en el debate que se está teniendo, una cosa que nosotros hemos dicho, y Rómulo sabe mucho que hemos conversado de ese tema, la preocupación, por ejemplo, de los empresarios, porque ellos declaran estar preocupados por el tema juventud. Junior, es un tema preocupante para todos nosotros, porque uno de ustedes decía, tú o Giovanni decía, que muchas veces el tema de una juventud sin perspectiva, ¿verdad? Sin horizonte, oportunidades, se constituye un peligro, ¿verdad? Un caldo de cultivo, decías tú, sí, para cosas que vemos hoy. Y eso es verdad, porque la gente se siente atrapada, entonces busca modo de satisfacer necesidades por vía de acciones violentas, ¿verdad?, contra otros, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos dicho, mire, si nosotros queremos esto, tenemos que hacer una cosa, por ejemplo. En la seguridad social, por ejemplo, nosotros le propusimos a los amigos, ¿verdad?, de la barra contraria, le dijimos, mira, nosotros no podemos discutir con el presidente un plan. Como el presidente habla de crear 400.000 empleos, vamos a proponerle al presidente que en el caso de la seguridad social, por ejemplo, en el año primero de contratación, por ejemplo, ¿verdad?, el Estado asuma el costo de la seguridad social de una empresa, asuma ese costo. Lo subsidia, porque el Estado hace NASA, tiene con qué hacerlo, tiene la ARL, Administradora de Riesgo de Salud, tiene Salud Segura, es decir, tiene instrumentos para asumir, por ejemplo, el pago de la seguridad social. Una empresa que contrata 10 jóvenes, bueno, vamos a asumir el pago de la seguridad social de esos 10 jóvenes por un tiempo X, 12 meses, 18 meses. Estás hablando de medianas y pequeñas empresas. Eso, lo que Giovanni está diciendo, el interés de ayudar al despegue, ¿verdad?, de ese tipo de empresas. Tú te vas a encargar de salario, otras prestaciones, pero como Estado yo me voy a encargar de esta parte. En otros países eso se ha hecho y ha tenido un resultado. Entonces, si tú quieres impulsar el empleo por esa vía, tienes forma de hacerlo. Además, hay que tratar, Giovanni, de resolver el tema costo del dinero para producir, porque también aquí esa parte no se quiere discutir, porque muchas veces es en manos de los grandes sistemas financieros que los recursos están. Entonces, como nadie quiere confrontar esa traba, entonces se prefiere mejor evadir el tema de que aquí el costo de dinero para producir es alto. Aquí el costo de dinero para otra cosa, por ejemplo, consumo, cosas así, es más fácil, pero para producir es alto, es más alto, Junior. Eso es así. Entonces, el mismo empresario pequeño no te quiere confrontar eso también, porque como el sector financiero no lo quiere confrontar. Mira, me he quejado, don Pepe, de que posiblemente la defensa del movimiento sindical de cara al tema central de la discusión de la modificación del código, bajo el argumento de que modificando el código pues van a desaparecer los empleos informales en la República Dominicana, digo que ha sido floja. Ha sido floja porque no he visto ese movimiento sindical
abordar el problema desde la perspectiva del modelo económico vigente en la República Dominicana, que hoy usted lo toca. Esa es una herramienta y un eje del modelo económico. Las altas tasas de interés que desincentivan la producción y la formación de pequeñas industrias tendentes a desarrollarse. Entonces, sobre esa base me gustaría que se centrara también la discusión que se está desarrollando y que el movimiento sindical la asuma como tal. Sería un elemento de peso y de defensa de ustedes mismos. Muy correcto, inclusive agregarle a esto, eso que tú hablas del modelo, agregarle a esto, por ejemplo, un tema como el costo energético, un costo altísimo, que ahora hay que estar tratando de buscar una salida de ese tema, pero por tradición ha sido un costo que cuando tú analizas, por ejemplo, el costo de la mano de obra, de lo que se paga por mano de obra, y analiza el costo del dinero, el costo energético, es superior esos dos costos al propio costo de la mano de obra. Por eso es que nosotros no creemos que la informalidad, como dice el empresario, se combatiría desregulando lo que ha regulado en el Código Laboral. Al contrario, esa informalidad nosotros sabemos que se fomentaría aún más de lo que está si se permite eso. Mira, don Pepe, de manera estructural, el modelo económico actual que tenemos, pues tiene 237 mil millones de pesos que anualmente se llevan las empresas en subsidios. Subsidios que no se da para la generación de empleos de manera directa en alto nivel de innovación. ¿Qué está sucediendo? Simplemente el esquema productivo actual no genera nuevos empleos. En el año, hace 10 años, por cada punto que crecía el Producto Interno Bruto se generaban 100.000 empleos. Actualmente, por cada punto que aumenta el PIB, solamente se crean 10.000 empleos. Ha decrecido. Ha decrecido. En ese sentido, ¿qué propuestas tiene el movimiento sindical? Porque ahora el movimiento sindical tiene dos vertientes. Primeramente, antes la lucha era por la libertad sindical, por el empleo, etc. Ahora la lucha es, aparte de todo eso, para la preservación del empleo, porque no solamente es que no hay nuevas fuentes de empleo, es que se están perdiendo las que ya se tienen. ¿Qué alternativas desde el movimiento sindical se están planteando para enfrentar esta situación donde vemos empresas que son muy prósperas, con mucha rentabilidad de capital, pero que a nivel de los trabajadores cada día o reducen la cantidad de empleados que tienen o reducen el pago de salario? Sí, porque naturalmente el interés precisamente es cada vez tener menos personal. Las empresas están tendiendo cada vez más a eso. Entonces nosotros pensamos que uno del asunto que tenemos que estimular es lo que Giovanni decía, desarrollar la pequeña, la mediana, la parte agrícola de las empresas, el aparato productivo nacional, despertarlo para hacer que las empresas se expandan más, ¿verdad? Integren más personas. Hay que poner también a las empresas a pensar en el propio mercado nacional, aumentar, que la gente aumente su capacidad de consumo. Y eso tiene que ver mucho también con la visión que se ha tenido del tema salarial. Es decir, mantenemos salario deprimido. El Fondo Monetario habla de que en una década se ha mantenido el salario congelado o ha descendido alrededor de un 27%. Hemos fondos que no son amigos de los poder adquisitivo. Hablando de eso, poder adquisitivo es 27%. Entonces, tú mantienes salario congelado en el sector privado, salario miserable en el sector público, pensiones que ustedes saben cómo son, ¿verdad? En el sector público también. Entonces, esa incapacidad de ser consumidores que la gente tiene, también fomenta el estancamiento del propio aparato productivo, porque es lo que estamos diciendo. A veces aparenta como que sobran alimentos, a veces aparenta así, porque tú oyes diciendo, no se pueden impulsar los invernaderos. Y recursos. Exacto, porque para impulsar los invernaderos hay que tener mercado seguro, y no hay mercado seguro. Y tú dices, pero no hay mercado seguro, ¿por qué? Porque no hay quien compre, porque los productos no tienen la calidad. No tienen la calidad, o porque la gente no tiene capacidad de comprar. Entonces, cuando tú ves el hambre en el mundo, te das cuenta que es porque la gente no tiene capacidad de comprar, de gastar. No la tiene. Con el permiso de Rafael Abreu, Pepe, presidente del CENUS, vamos al corte y en breve continuamos con Cerrando la Noche.
Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con don Pepe Abreu, abordando temas importantes, una parte relativa al movimiento sindical, y ahora estamos, digamos, en el plato fuerte que tiene que ver con todas estas propuestas de modificaciones al Código de Trabajo, porque entienden los empresarios que es el causante de que en la República Dominicana existan tantos empleos informales. Sin embargo, producto de la conversación que hemos ido arrojando, han surgido elementos que tienen mucha incidencia para que el mercado laboral de la República Dominicana tenga esa alta tasa de informalidad. Don Pepe, el problema de la cesantía parecería que es un problema nuevo, es un problema bastante viejo, y aparte de viejo, al momento de diseñarse la Estrategia Nacional de Desarrollo en el país, pues se contempló la modificación del Código de Trabajo a los fines de armonizar la cesantía con la Ley de Seguridad Social. Fue el movimiento sindical invitado a participar en el diseño de esta Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, hay que decir que el momento que los empresarios que estuvieron muy envueltos en el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, participando mucho, muy directamente, porque dentro de la estrategia estaba colocar ese punto, ¿verdad? Por supuesto, en el desarrollo de esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Ellos lo plantearon como un factor de desarrollo. Cuando eso se planteó, la visión del movimiento sindical fue que eso no era determinante para el tema de desarrollo, ni tenía que ver con el tema de desarrollo, sino que tenía que ver con el modelo, como tú estás diciendo. De todo modo, se coló dentro de la propuesta el tema referido desde la visión empresarial. Pero hay que decir que esto viene de más allá. A nacer la Ley de Seguridad Social, Junior, uno de los aspectos que contempla la propia Ley de Seguridad Social, 8701, es que en el caso de la cesantía, esta debía ser sustituida en el tiempo por lo que se denominó un seguro de desempleo. Claro, la ley establece, siempre que el seguro de desempleo cuente con el consenso de los tres sectores. Es decir, tiene que consensuarlo el sector sindical, el sector empresarial y el sector gubernamental. Tienen que los tres votar por eso, aprobarlo. Los empresarios, inclusive, en ese momento presionaron para que se hiciera un estudio sobre el tema de la factibilidad de que hubiese un seguro de desempleo sustituto de la cesantía. Y mandaron a hacer lo que ellos llamaron un estudio exploratorio, que no fue un estudio de fondo, sino exploratorio, trayendo técnicos internacionales. Resultado, Giovanni Rómulo Jr., que cuando los técnicos arrojaron ese estudio exploratorio, se determinó que la cesantía era más cara, que era más caro el seguro de desempleo que la cesantía. ¿Por qué? Porque por la carga impuestaria que había que poner desde el Estado para lograr recaudar los fondos que permitieran un seguro de desempleo que rige para todos los trabajadores, no rige para... La cesantía rige para a quien cancelan. Quien cancelan, porque si tú renuncias, la pierdes. Si te despiden, también la pierdes. Rige es para a quien el empresario decide ponerle fin al contrato. Entonces los empresarios dijeron no, porque entonces el seguro de desempleo con esta carga de impuestos no la van a deber hacia nosotros y entonces, sería universal, no facultativo. Va a ser universal, va a ser universal. Entonces nosotros no queremos. Retiraron el asunto, dejaron de hablar de él y lo trajeron después a la Estrategia Nacional de Desarrollo con esa visión, y ahora a la discusión vi el nombramiento de la comisión que el presidente hizo, porque los empresarios hicieron un lobby, hay que decir esto. Aquí en este país habían dos posibilidades presidenciales, que eran Danilo Medina y Hipólito Mejía. Esas eran las dos, ¿verdad? Posibilidades en ese momento. Había otros partidos, pero no tenían la posibilidad de ganar. Hicieron un lobby con esos dos candidatos, básicamente, para que cualquiera que ganara, yo digo lobby, pero ustedes saben que va más allá del lobby, que cualquiera que ganara, pues se comprometiera a, ¿sabe?, poner en discusión
el tema del Código Laboral, tratando de convencerlo de que el tema empleo, lo que ustedes están diciendo, dependía de la modificación del código. Es decir, si ustedes modifican el código, flexibilizan la jornada, flexibilizan las prestaciones, la eliminan, etcétera, etcétera, la limitan, le ponen un techo, una cantidad, etcétera, nosotros podemos generar la cantidad de empleo que ustedes proyectan en sus respectivos programas. Ustedes saben que los presidentes de los candidatos siempre hablan del tema empleo. Entonces ellos introdujeron eso y entonces por eso el presidente Medina, pensamos nosotros, porque nos dijo a nosotros mismos, él nos dijo a Gabriel, Jacobo, a mí, estaba Jaime González, que es el presidente de CONE, de Copardón, en ese encuentro, estaba Vigilio de Valle, que es el de la OIT regional de América Latina y el de América Central por lo menos, y él nos dijo, mire, los empresarios me han pedido que ponga en discusión el tema del código. Yo no lo he hecho, eso fue a principio de gobierno, porque no quiero hacerlo si no cuento con el consenso de todos los sectores para hacerlo. Hablando de consenso, ¿estaba representado el movimiento sindical en la comisión designada por el presidente de la República para preparar el anteproyecto de reforma? Dos personas eran cercanas a nosotros, el doctor Joaquín Luciano, que no podemos negarlo, y el economista Jeffrey Lizardo. Cercanos, no nombrados por nosotros. Ahora, después nosotros tuvimos que desautorizar algunos de los acuerdos a que la comisión llegó, porque la comisión, y esto se lo digo a ustedes así francamente, independientemente del concepto que podamos tener de Luciano y de Jeffrey, no es un concepto malo, pero la comisión comenzó a votar. Entonces estaban votando 4 contra 2. Es decir, los técnicos empresariales con los técnicos gubernamentales, pero ahorita que los técnicos gubernamentales también eran provenientes de empresariales. Y los empresariales están encabezados por Marisol Vince, que todos la conocemos. Entonces cuando nosotros vimos eso dijimos, mire, espérese, ustedes de ahí no pueden aceptar votaciones, porque esta comisión no es para votar, es para fijar puntos de vista y llevarlo a los interlocutores, para que los interlocutores sea que lo debatan. No ustedes no pueden votar ahí. Entonces nosotros desautorizamos por eso el tema de la comisión, y ahora inclusive el 1 de mayo ya se nos dijo a nosotros, 1 de mayo que fue la gran marcha que hicimos, que la comisión cumplió su misión histórica y que iban a nombrar entonces una mediación, un mediador. Todavía no lo han oficializado, pero se anunció que iban a nombrar un mediador para que convoque al diálogo directo ya entre el sector empresarial, sector sindical y gubernamental, porque hasta ahora, hay que decirlo así, nosotros hemos hablado con los empresarios, pero indirectamente, porque hemos estado en mesas separadas. El gobierno se reúne con ellos, se reúne con nosotros, cruza la información, pero no ha habido entre nosotros y ellos ningún tipo de encuentro oficial sobre el tema del Código Laboral. Yo tengo una preocupación, don Pepe. Recientemente se ha estado trabajando en el Senado de la República, en el Congreso, lo que es la ley de Loma Miranda, Parque Nacional, y la verdad hemos visto como los legisladores han jugado al gato y al ratón, y ahora precisamente hoy se llevó para que se conozca en la nueva legislatura a partir del 16 de agosto, y hay que ver el viacrucis que va a seguir el pueblo dominicano continuando con esta lucha de reclamar Loma Miranda, Parque Nacional. En el caso hipotético de que este proyecto de ley para modificar el Código de Trabajo llegue al Congreso de la República, ¿cuentan ustedes con la anuencia, con el apoyo, a pesar de que muchos legisladores, muchos congresistas viven de espalda a la población, y la población es la que trabaja, son todos los empleados públicos y privados, y este código, esta modificación podría afectar a la clase trabajadora dominicana? ¿Cuentan ustedes con el apoyo, con el aval para que la población dominicana, los empleados, sigan disfrutando de este código de trabajo? Combino esa pregunta con una información que tengo que darle a ustedes, expresarle. El presidente Medina hizo un pronunciamiento público a raíz de la presión que se creó por el tema de cómo la comisión se iba conduciendo, y fijó la posición de gobierno en el siguiente sentido: nada que no sea de consenso entre los sectores empresariales y sindicales será sometido al Congreso.
nada que no sea de consenso. O sea, ellos como Poder Ejecutivo no someterán nada al Congreso que no sea fruto de un acuerdo. Para ellos someter una propuesta al Congreso adversa a los trabajadores, ¿verdad?, tienen que contar con el aval del movimiento sindical. El movimiento sindical tiene que participar de eso y votar por eso. De lo contrario, no va a ser sometida. Nosotros lo que hemos hecho es hablar con los bloques parlamentarios, diferentes bloques parlamentarios. Lo que nos han dicho los bloques principales, están hablando de reformistas, PRDistas en sus dos visiones, que ellos no harían tampoco no harían cambio en el código que no sean lo que vengan del consenso que se va a dar en el diálogo tripartita. Entonces, Giovanni, partiendo de ese compromiso, de ese acuerdo del Ejecutivo y el Legislativo, ¿se sienten seguros, Carmán? Nosotros pensamos, ¿verdad?, que no va a haber, porque mira, si se quiere crear en el país un estado de intranquilidad, de confrontación, de ingobernabilidad, esa contrarreforma es una bomba de tiempo para hacer eso, ¿no entiendes? Porque Loma Miranda es un parque nacional, es un pedazo ahí, una cuestión pero el Código Laboral no. El Código Laboral es abarcativo, como tú decías, del conjunto de los trabajadores, no solo a nivel bajo, en el sector privado, sino que estamos hablando de que la gerencia alta, media, todo el que no es dueño de una empresa está en definitiva afectado por una acción de Código Laboral en el sentido que lo plantean los empresarios. Discúlpeme que haga la comparación, discúlpeme, Rómulo, entonces parece a los policías que van a defender una marcha en contra o van a reprimir a alguien que está haciendo una marcha en favor de que aumenten los salarios del servidor público, y la policía se ve obligada a reprimir la marcha, pero no quiere hacerlo. Eso pasa con el sector empresarial. Los altos gerentes quisieran salir también a la calle a protestar, pero no pueden hacerlo. Los policías te dicen después, miren, estamos en esto, pero no estamos de acuerdo con que ustedes sigan, porque es la única forma que lo toman en cuenta. Don Pepe, ciertamente se puede decir que han estado conversando de ambos sectores, intercambiando posiciones y demás. ¿Existe la posibilidad de que el movimiento sindical tenga puntos de acercamiento que ya son concretos, o sea, ha fijado posición sobre temas de modificación, o el movimiento sindical entiende que para preservar el código como está, la integridad del código, oponerse a todos los planteamientos que vengan del movimiento del sector empresarial, o ya han identificado puntos a los que están de acuerdo? Bueno, nosotros tuvimos que necesariamente hacer una contrapropuesta, porque se nos creaba un vacío enorme si dejábamos a los empresarios solos fijando posiciones. Entonces nosotros hicimos planteamientos relativos básicamente al tema que le explicaba ahorita: ampliar la libertad sindical, ampliar el tema de la negociación colectiva, reducir el tema del sistema planteado aquí para hacer una huelga, por ejemplo, el número de personas para hacer una huelga. Y le hicimos algunos planteamientos en temas básicamente que tienen que ver con la libertad del trabajador, ¿verdad?, para ejercer su derecho, ampliar esas libertades. A nivel ya de lo que podría significar un acercamiento en el código, hay dos temas que nosotros hemos dicho, podemos verlo con los empresarios. Uno es el tema proceso. El tema procesal, por lo que tú nos decías ahorita, Junior, tú nos hablabas de los vocales. Los vocales. Bueno, ¿qué vamos a discutir de los vocales? ¿Cuál va a ser el papel de los vocales? El tema de los embargos temerarios que muchas veces se hacen contra empresas. Que a nosotros no nos interesa eso, ¿entiendes? La mediación entre el Ministerio de Trabajo. La mediación, si la conciliación, tiene que haber un juez de la conciliación. Tiene que haber un juez de la conciliación que concilie en lugar de que no se pueda firmar los abogados. Exactamente, que los abogados no puedan entorpecerte un asunto. Exacto. Porque no nos interesa tampoco crear contra una empresa, porque eso no es un sindicalismo serio, eso no es el interés nuestro. Hemos dicho otra parte, que es el tema de algunas reglamentaciones del código que pueden ser perfectamente variadas. Por ejemplo, tú tienes hoy una modernidad en unos aspectos que no la tenía en el año 92, cuando se vio el código. Una planilla hoy, por ejemplo, en vez de físicamente llevarla a la secretaría, quizá una empresa la puede manejar por vía la internet y depositarla. Todo lo que, son cosas
que tú la puedes hacer, porque el código nuestro establece todavía que el pago debe ser efectivo, ¿entiendes? Por ejemplo, y directamente al trabajador. Y electrónico. 24 horas. Sin embargo, ahora la mayoría es electrónico. ¿No entiendes? La gente no va a cobrar ni que con un sobre, con el dinero ahí, ni con un cheque, no cobra. Entonces, todas esas cosas así, tú las puedes ver, ¿verdad? Y buscarle salida. ¿Cuáles a lo que es hoy esto. ¿Cuáles aspectos no son negociables? Bueno, cesantía laboral, tú mencionaste una, no es negociable. Los derechos de la mujer no son negociables. Los derechos de la juventud no son negociables. El tema referido a la vigencia del contrato no es negociable. Y el tema el periodo de prueba. Exactamente, que es la vigencia del contrato, ¿verdad? Lo que yo llamo así, pero es periodo de prueba en realidad. Entonces, esos temas de ese tipo que tocan lo material, ¿verdad? Que tocan lo contractual, esos temas son los que no son definitivamente negociables. En otros podemos ponernos de acuerdo, hay que decirlo. Cuando los empresarios fueron del presidente Medina, ¿sabe de qué fue que ellos le fueron a hablar? Del tema procesal. Y después nos vinieron con un tema altamente económico, contractual y material. En una conversación con el doctor Rafael Paz, que es el vicepresidente del CONEP, que planteaba que el objetivo de esta reforma es beneficiar a los trabajadores y las trabajadoras dominicanas, yo le preguntaba que si dentro de ese proceso de reforma ellos han contemplado aumentar la participación en los beneficios de la empresa a favor de los trabajadores. Él me decía, bueno, que eso es tema de discusión de unos seminarios que están realizando. ¿Han planteado ustedes esa posibilidad? Eso está planteado porque ahora todas las empresas están declarando pérdidas o ganancias muy exiguas. Si ustedes vieron la cantidad de empresas que tenemos nosotros sometidas, los trabajadores sometidos por el tema de no querer pagar eso que usted está diciendo, los beneficios como están ahora, no cambio, como están ahora, hay una gran cantidad de empresas, no todas, porque hay que decirlo así, pero una gran cantidad de grandes empresas que se niegan a pagarlo o lo recortan a nivel de lo que declaran a nivel de ganancias, porque aquí generalmente la autoridad no hace investigaciones sobre esos temas. La empresa hace una declaración, etcétera, etcétera, y es poco lo que... Y eso le tocaría a impuestos internos si le interesa investigar. No, si le interesa eso investigar. está a cargo del trabajador, probar que la empresa tuvo beneficio. Sí, lo que pasa es que muchas veces el trabajador, cuando le dicen, por ejemplo, tú tienes que nombrar para eso un contable y pagarlo, tú ves. Pagarle. Una auditoría. No tiene que pagarle. Sí, no le van a dar acceso a los documentos de la empresa tampoco. Exacto. Eso sin dejar de reconocer, don Pepe, que efectivamente la precaria situación económica que vive el país tiene a muchas empresas medianas y pequeñas al borde de la quiebra total. Y que pueden también en un momento determinado bajar ganancias. Su volumen de ganancias. Sí, lo que pasa es que hay empresas que tienen tradición de no contribuir. Hay otras empresas con sus trabajadores, hay otras empresas que no, que tienen esos patados y hay acuerdos y que no tienen ninguna dificultad. Hay una diferencia entre las empresas que tienen pacto Rómulo, colectivo y las que no. Yo sé que tú como dirigente sindical Me fascina joven, el área. quisieras seguir con el tema y nosotros también, me imagino que la audiencia, pero lamentablemente, don Pepe, hemos llegado al final del programa. Agradecemos mucho su comparecencia y esta conversación con nosotros. Nos honró aquí con su participación. Así es. Mañana será otro día y volverá una noche y nosotros estaremos nuevamente encerrando la noche. Hasta mañana.